Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio del Evangelio de Lucas. Y vamos a comenzar nada menos que con el nacimiento de Jesús el Cristo. Todos los capítulos anteriores fueron dedicados justamente a todo lo que significa la esencia misma de lo que es el Evangelio de Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Cómo es Lucas? Y todo lo relacionado con Lucas. Pero esto lo hicimos como un preámbulo precisamente para poder dar cuenta de cuál es el simbolismo que el evangelista lucano o Lucas decidió plasmar en su evangelio. Por eso es extraordinariamente hermoso el saber qué significa el evangelio de Lucas. Porque como vimos, está simbolizado por el buey o por el toro, como ustedes lo quieran llamar, porque significa justamente la fuerza, la extraordinaria fuerza que tuvo que tener el evangelista Lucas para poder manifestar de manera extraordinariamente teológica e histórica la esencia misma de su evangelio. Está lleno de símbolos que nos van a ayudar a comprender justamente el por qué es importante recibir a Jesús el Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es la única manera que tenemos, no hay otra. Jesús el Cristo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y siempre está relacionado con el número 3, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar a ver qué fue lo que dijo realmente el evangelista Lucas a través de el capítulo 1 de su evangelio. Y dice: habiendo investigado cuidadosamente todo lo que ha sucedido y colocando en orden la historia de todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí, mi excelentísimo Teófilo, es decir, aquel que busca con diligencia a Dios, dirigirte esta carta a ti, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares y auditivos, kinestésicos, y gustaron y aspiraron la esencia misma de las enseñanzas de Juan el Bautista y de Jesús el Cristo. Me ha parecido a mí, después de haber entendido claramente todas las cosas que desde el principio, con diligencia, he decidido escribírtelas por orden, mi buen Teófilo, es decir, tú que buscas con diligencia a Dios, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Es decir, todos tuvieron la enseñanza judía, todos tuvieron la enseñanza de la Torá y todos tenían la enseñanza de la ley mosaica. Pero no habían entendido absolutamente nada. Y precisamente por eso Lucas se da a la tarea de explicar claramente. Hubo en los días de Herodes, del 37 al 4 a.C., rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y Lucas empieza a utilizar el simbolismo de los nombres que aparecen en su evangelio. Y Zacarías significa Dios se acordó de nuevo. Es decir, Dios había hecho una promesa, la promesa que le hizo a Abraham, que de su descendencia nacería un extraordinario Salvador. Y ahí viene lo que nos dice Lucas cuando dice claramente que había un sacerdote que pertenecía a la suerte de Abías, es decir, judío excesivamente celoso, y su mujer, es decir, la mujer de Zacarías, que pertenecía a las hijas de Aarón,
que se llamaba Isabel, que significa plenitud de Dios. Entonces vemos tres simbolismos importantes. Lucas se dirige hacia los que buscan con diligencia a Dios. Nos dice que Dios se acuerda y se acordó de nuevo de esa promesa tan extraordinaria que hizo. Y dice que se va a manifestar la plenitud de Dios. Esos son los nombres que hemos podido ver. Y tanto Zacarías como Isabel eran justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Lo que significa que no andaban en los estatutos y mandamientos de Moisés, sino los de el Todopoderoso y Eterno, los mandamientos de Dios. Y no tenían hijo, porque Isabel era estéril, y ambos eran avanzados en días. Esto significa que ¿cuánto tiempo pidieron y esperaron al hijo que llegó cuando ya no era posible su concepción? Porque ya eran gente grande. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, recibió la respuesta a sus peticiones. La fe judía estaba dividida por los saduceos, que negaban la existencia del destino, que no creían en castigos y recompensas. También estaban los fariseos, seguidores estrictos de la ley mosaica, y estaban los esenios, que brindaban su amor y apoyo al prójimo. Tres corrientes surgían de la fe judía: los saduceos, los fariseos y los esenios. Y dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte a Zacarías poner el incienso entrando en el templo del Señor. Tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante de esto. El templo estaba dividido en tres partes: el vestíbulo, el lugar santo y el Sancta Sanctorum, donde se ofrecían los sacrificios de animales. Eso es importante que entendamos por qué Lucas se empeña en mostrarnos todos estos detalles. Zacarías, que representaba al judaísmo, se dio cuenta de que su unión con Isabel estaba absolutamente terminada porque era estéril. La relación que Zacarías tenía con Isabel estaba acabada, era vieja y estéril. Pero Dios le permitió renacer en la plenitud de Dios con un hijo que iba a iniciar, óigase bien, la transición del judaísmo al auténtico y verdadero cristianismo. Pero el cristianismo no es la gente separada de la Iglesia Católica, no son los protestantes, sino los que deciden seguir a Cristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Ese es el cristianismo. Es decir, lo que Juan representaba, que como ya vimos, Juan significa Dios se ha compadecido. Entonces, Zacarías, Dios se acordó de nuevo. Isabel es la plenitud de Dios. Juan es Dios se ha compadecido. Teófilo significa aquel que busca diligentemente a Dios. Ahí están tres cosas importantes que tenemos que analizar. Y nos damos cuenta de que Zacarías tenía que rendir un sacrificio en el templo que estaba dedicado no a la adoración a Dios, sino a el sacrificio de animales. Y toda la plenitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Nos dice Lucas en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y se le apareció el ángel del Señor
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y le dio justamente el mensaje de esa transición de el judaísmo arcaico, viejo, estéril, caduco, y el ángel le anuncia la transición del judaísmo a el cristianismo, a la era cristiana. Y en ese momento dice Lucas que se turbó Zacarías viéndole al ángel, cayó temor sobre él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Isabel te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Es decir, Dios se acordó de nuevo, Dios está dispuesto a manifestar su plenitud en Isabel, y Dios está permitiendo que de un servidor del cristianismo a la plenitud de Dios surja Juan el Bautista, que significa Dios se ha compadecido. Y le dijo claramente: tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán y regocijarán de su nacimiento, es decir, de el nacimiento de Juan, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso es que, queridos amigos, yo les he insistido mucho a todas las mujeres que cuando sepan que están embarazadas o que han concebido, se dirijan claramente al Salmo 139 y hagan justamente lo que dice aquí. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Porque el Espíritu Santo irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido, es decir, un pueblo que en verdad de verdad haya comprendido quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la naturaleza de Dios y cuál es el santo carácter de Dios. Y respondiendo el arcángel le dijo: yo soy Gabriel, la voz de Dios, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí estarás mudo y no podrás hablar. La razón por la cual Zacarías no podía hablar era porque no era conveniente en ese momento que dijera que el judaísmo había muerto, hasta el día que en realidad sucediera esto, con la muerte y la resurrección de Jesús el Cristo. Pero Jesús el Cristo murió y resucitó, y todavía el judaísmo sigue vigente. He aquí estarás mudo y no podrás hablar, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No era conveniente que Zacarías hablara y dijera que estaba el judaísmo destinado a perecer, a morir, a desaparecer. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y la gente no se daba cuenta que lo que en realidad estaba sucediendo dentro del templo era que el arcángel Gabriel le estaba manifestando las buenas nuevas de salvación a el sacerdote Zacarías. Le estaba diciendo: Dios se acordó del pacto. Y saliendo, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas y quedó mudo. Y fue que, cumplidos los días de su oficio, llegó a su casa. Y después de aquellos días,
concibió su mujer Isabel y se encubrió por 5 meses diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, dice el evangelista Lucas que Zacarías quedó mudo, que tuvo que irse a su casa y que por espacio de 5 meses estuvo encerrado. Entonces, resumiendo, podemos decir que el evangelista Lucas nos está mostrando, a través de todo lo que estamos viendo, del capítulo 1, del versículo 1 al 25, que Dios se acordó de nuevo y decidió manifestar su plenitud al tener compasión del pueblo que estaba sometido por el judaísmo, y en ese momento decidió de manera extraordinaria empezar a realizar todo lo necesario y concerniente